Buenas tardes y muchas gracias a Mercedes, como siempre, porque la vitalidad y la energía, ahora vosotros pensaréis, vaya tela, comienzan esto echándose piropos la una a la otra, pero esto no tiene visos de empezar. O sea, pues yo cuando termine de echarle piropos a mi amiga, pues yo me bajo y hemos terminado. A lo mejor leo algún poema también. Bueno, os quería decir que para mí venir a la Universidad de Sevilla es siempre una fiesta, aunque venga escapada como vengo hoy, pero no porque no me hayan dado permiso, han sido muy amables en Córdoba, no tengo ninguna queja en eso, sino porque no me queda más remedio que estar allí mañana por obligaciones que tengo de clase, que tengo que estar. Y bueno, os decía que agradezco mucho a Mercedes, no solamente que cuente conmigo, por supuesto, pero sobre todo lo que agradezco es esa vitalidad y esa energía, y que sigue siendo la que nos llama a todas y la que nos organiza y la que dice, oye, tú vas a venir, porque es que yo ya te he apuntado. Y es que estás ya en el programa, y yo hay veces que digo, estoy en el programa, ¿y qué me toca? Entonces es verdad que hay veces en las que a mí me toca hablar de la poesía de otras poetas, a veces que me toca hablar incluso de la copla, otras veces he venido aquí a hablar de la copla, o me toca hacer una ponencia de aquellos temas en los que yo esté trabajando e investigando en ese momento, y hoy lo que tocaba era pues presentaros este libro que lo habíamos dejado aplazado por cuestiones familiares, de salud, yo qué sé, la de cosas que habían pasado, y bueno, ya hoy ha podido ser. Entonces, bueno, Al este del andén es un libro que está dedicado a Mercedes Arriaga y a Mercedes Flores, porque ellas han sido las cómplices para este libro. Es una antología que recoge poemas míos que he ido leyendo en otros muchos momentos, casi siempre con ella, con Mercedes. Y entonces ella siempre me pide que lea ese poema dedicado al órgano sexual femenino, y en fin, es un soneto un poco burlesco y tal. Entonces os lo voy a leer, pero antes voy a hacer una pequeñísima introducción. Al este del andén es un libro de poemas, pero es una antología, insisto, que recoge poemas de otros libros míos. Entonces tiene una mayoría de poemas, digamos, humorísticos, no siempre humorísticos, a veces irónicos, con otra mayor complejidad quizás, y luego tiene también unos cuantos poemas serios. Para quien se ponga a leer el libro y no tenga ganas de poemas serios, que deje los últimos. ¿Y por qué? ¿Por qué es así? Bueno, pues porque a mí me gusta mucho la ironía en poesía. A mí me gusta mucho construir sujetos poéticos que sean incluso cínicos, sujetos poéticos que utilizan el tema erótico incluso para insertarse en el mundo de una manera que se interpelen a las cuestiones que están ya, parece, aceptadas por todo el mundo. Yo les cuento una anécdota muy curiosa. Hace más de 20 años, cuando yo empecé no a escribir, sino a publicar un poco más en serio, porque yo escribo desde que era niña y tiraba las cosas, porque si no me gustaban a mí no se la iba a enseñar a nadie. Entonces, bueno, llegó un punto en el que dije, bueno, voy a mandarlo a concursos o se lo voy a empezar a enseñar a alguien. Pero claro, a la gente a la que yo se lo podía enseñar eran amigas, y normalmente tu amiga te dice, esto es estupendo, qué bien escribes, qué maravilla, tía, tú eres una pedazo de poeta. Entonces, claro, si yo ya no le enseño los poemas a mi amiga, mejor las invito a comer, pero siempre te van a decir que están bien porque te quieren, son tus amigas. Entonces yo dije, no, tengo que enviarlo a un lugar donde no solamente no sean mis amigos, sino que ni siquiera sepan quién es. Entonces, ¿cuál era el camino? Enviarlo a un concurso bajo plica, con lo cual ya tu nombre no aparece. Y le confieso que hice también un pequeño truco, ¿no? Como no me conocía a nadie, porque yo no había, desde adolescente, no había publicado esas tonterías que publica la revista de Feria de tu Pueblo, porque eres una niña y publica cosas así de tipo costumbrista, en fin, tampoco tenía más lecturas en aquellos años, aunque leyera. Pues resulta que utilicé el siguiente truco: voy a escribir poesía erótica, y entonces seguramente a alguien le llamará la atención. Y así empecé a publicar. Escribir es otra cosa. Y ahora cuando me dice, oye, no escribas poesía erótica, pero digo, ¿ya para qué? Si ya me llaman igual, aunque no escriba poesía erótica. Si yo lo hice, ¿para qué? Para decir, oye, que estoy aquí, ¿no? Y bueno, fue un poco ese el truco. Yo no reniego de la poesía erótica ni reniego de la literatura erótica, porque personalmente me gusta mucho.
Me gusta mucho, sobre todo si como lectora, si es buena, porque no me valen todos los libros que ahora mismo se están publicando con el marchamo de literatura erótica. Bueno, y como introducción ya es muy larga. Entonces, os quería decir que, bueno, que leo ese poema porque siempre que estoy en una mesa con Mercedes, o yo lo leo o ella me dice que lo lea, entonces yo lo voy a leer. Es un poema, ¿cómo os diría yo? Que tiene el marchamo del taller. Yo he dado muchas clases de taller de poesía. Entonces esto obedece más a ese tipo de estructura. Es un soneto y es un soneto que está dialogando con el famoso soneto de Quevedo, érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa. Bueno, pues este poema lo escribo yo en ese contexto. Cuando trabajo con alumnos no sé, en una experiencia de taller de escritura y vamos a escribir al modo de. Es un modo también de trabajar, porque yo doy clase de didáctica de la lengua y de la literatura. Entonces, he dado muchas veces también talleres de literatura, como os digo, y en ese contexto tiene sentido este poema. Tiene un título en latín porque cuando yo escribí esto hace ya muchos años, me daba vergüenza de escribir poesía erótica, no de escribirla, de escribir no me da vergüenza, de leerla en público. Y entonces yo dije, bueno, si le pongo el título en latín, como latín no sabe todo el mundo, pues yo paso menos sonrojo. Entonces, ese es el título, Hortus Clausus, que quiere decir jardín de las delicias. Luego, el sexo femenino sería el jardín de las delicias. Siempre hay alguien que me dice, oye, eso es un poema al coño. Y digo yo, pues sí. Bueno, y digo yo, después de tanta metáfora, el lenguaje llano y directo. Hortus Clausus. Érase un cráter dulce, almibarado. Era un hueco ancestral, grieta festiva. Érase cicatriz con lomo y jiba. Érase una quimera de cuidado. Era un hueco de anís certificado. Érase una hendidura inofensiva. Érase sombra astral vuelta en ojiva. Era un pozo sin fin, nunca saciado. Érase del placer audaz distrito. Era volcán umbrío, cordillera, era de los deleites el garito, era, según se mire, una chistera, guarida de ilusión, fuera delito que no llevara el mundo por montera. Es un poema feminista en todo el amplio sentido que la palabra feminista tiene, porque es un poema reivindicativo y está hecho además con esa intención, ¿no? Luego ya, como le tomé el gusto, pues escribí otro poema y esta vez se lo dediqué al dedo. Entonces, como seguía una cierta corriente vergonzosa, pues volví a ponerle el título en latín. El título en latín es el verso de un poeta latino que ahora mismo no se me ha ido el nombre, pero bueno. Hospes comesque corporis, ese es el título del poema. Y es un poema, bueno, significa amigo y enemigo de mi cuerpo. Es un poema, es un soneto y tiene estrambote. Hace muchos años, cuando yo explicaba a mis alumnos lo que era un estrambote, les venía a decir, bueno, de manera más o menos coloquial, ¿no? Un estrambote viene a ser algo así como 3 o 4 versos que en el siglo de oro los poetas sumaban al final del soneto porque, de alguna manera, cuando se había acabado el poema, todavía tenían algo más que decir y resulta que se le habían acabado los 14 versos. Es una manera muy coloquial de que la gente no odie la métrica y que no odie la retórica, ¿no? Este es un soneto con estrambote y yo es el único, creo que no haré otro así, es el único soneto con estrambote que he escrito y digo que creo que no haré otro porque no creo que ningún otro soneto necesite estrambote. Solamente pienso que si el placer femenino lo requiere, pues habría que insistir, ¿no? Entonces, el poema se titula Hospes comesque corporis. Del salón en el ángulo oscuro, con cuánta precisión, con qué destreza, voto a Dios que me espanta esta grandeza, y en de Venus triunfal de amor el muro.
La huella digital talla el conjuro, andante, molto alegre, que proeza, contra el fragor erguido de cereza, cascada y vendaval, dulce cianuro. Hospes comesque corporis o dedo, ariete dispuesto al buen suceso y a no cejar en mengua ni agonía. Sirve otra ronda, que te importe un bledo, vivir o fenecer en el exceso. Labra orgulloso tu caligrafía y porque nada o dedo te derrote, otra oportunidad algarabía te brinda a discreción el estrambote. Bueno. Hace muchos años el cine de mi pueblo lo derribaron para hacer bloques de pisos. Eran años en los que los cines habían llegado a dedicarse a eso. Hoy en día ya no sé. Entonces yo escribí este poema dedicado al cine de mi pueblo y a aquella infancia que tuvimos, pobre, alegre a pesar de todo, y en la que el cine era algo que nos atraía. Entonces yo recuerdo que ponían cine y que yo quería ir al cine y que mi madre me decía, oye, tú no puedes ir todos los domingos al cine porque con ese dinero tengo yo para poner la comida de mañana. Entonces, pues un poco cuando me enteré de que el cine lo estaban echando abajo para hacer un bloque de pisos, un poco recordando aquella infancia y aquellos momentos, escribí este poema. Hace alusión también a aquellos momentos en los que, como no me daban dinero para ir al cine todos los domingos, pues mi amiga y yo de alguna manera nos colábamos, porque su padre estaba allí, era una sociedad que llevaba el cine y bueno, las niñas, bueno, que entre, y nosotras nos colábamos por la cara en el cine. Pero abajo estaba todo el mundo y arriba se subían solo las parejas, para tener un poco de intimidad. Entonces, este poema hace referencia a aquellos momentos en los que, como niñas, nos apetecía más, particularmente a mí me apetecía más, voy a hablar por mí, no por mi amiga, que miraba la película, vaya a ser que su madre vea luego internet y tengamos problemas, pero yo miraba mucho a ver qué pasaba allí y luego pues escribíamos las cosas que escribíamos, ¿no? Arsamandi. Nosotros, los de entonces, no sabíamos besar. Tuvimos esforzados maestros y alumnos aplicados. Sacábamos la entrada a la función de cine de las 7 por la módica suma que mi madre asignaba a la berza del cocido. Eran ciegos los besos en la última fila de nuestro territorio, aquel al que llamaba paraíso con gran solemnidad la taquillera. Te besaban con ansia, como quien lleva un lustro de sed en la garganta y había que bregar para no perecer por causa de la asfixia. Gran peligro de ahogo, como mandan los cánones de la pasión y de la clandestinidad. Y hasta hubo quien consiguió cum laude en artes amatorias. Pocos besos más dulces que los besos robados a la luz vacilante del cinemascope, mientras Bogart pensaba, el muy ingenuo, que siempre les quedaría París, nosotros, los de entonces, hacía tiempo que habíamos asaltado la Bastilla. Bueno. Y ahora os voy a leer un poema de fantasmas. Tengo poemas de fantasmas en varios libros publicados y algunos inéditos por ahí, que digo yo que algo habrá. Cuando uno escribe reiteradamente sobre fantasmas, algo habrá. Fantasmas. Ayer soñé de nuevo con fantasmas. Tan clara la visión que podía leer sus intenciones al trasluz de su hálito. Eran pobres fantasmas desnutridos, apenas sombras, pero aún sangraban. Un resto de piedad, un gesto débil, me conminó a escucharlos y no supe negar favor tan breve. Toda la madrugada estuve dando vueltas tratando de hilvanar aquella historia. No volverá a ocurrir. Vengo dispuesta a expulsarlos con saña de mis sueños, a no ser más el paño de sus lágrimas, que busquen a otra tonta que cosa sus rasguños o que aprendan a ir solos por la vida. Bueno,
ya mismo voy a leer otro. Es que tenía yo aquí uno. Ah, la poética. Vale. A ver, sí. Os voy a leer una poética. Yo he escrito muchas poéticas porque me gusta y porque en mi profesión, como investigadora de la literatura, pues me he dedicado a analizar poética de muchos autores. Entonces, yo siempre que alguien me da un libro o leo algún poeta, miro a ver la poética. Para quien no sea de letras, que hay personas que están aquí de otras carreras, pues aclararé que una poética es un texto que puede ser en verso o en prosa, en el que de una manera más o menos consciente y voluntaria, desde luego, la persona que escribe trata de exponer sus ideas sobre la construcción poética o construcción narrativa, da igual, sobre la narración, sobre la poesía, a todo eso se le llama una poética, aunque sea sobre narrativa. En definitiva, estamos hablando de expresar la concepción del pensamiento poético del escritor o de la escritora. Os la leo un momentito y ya luego voy a terminar con dos inéditos. El poema se llama Veneno y otras hierbas. Es una poética, pero también es un poco irónica, ¿no? Porque yo tengo otras poéticas muy serias, incluso dramáticas. Pero cuando yo escribí los poemas de este libro, de algunos de los que hay aquí, sobre todo los humorísticos, lo hice porque estaba hasta las narices de lo que yo llamaba poetas llorones, ¿no? Decía, pero bueno, ¿por qué escribir poesía tiene que ser siempre llorar y lamentarse y qué mal estoy, y qué mal me va y qué tristeza más grande? Entonces yo quise escribir sobre ese drama, que es la página en blanco, es cuando uno tiene el bloqueo. O sea, cuando tienes el bloqueo que dice, oye, que yo llevo toda la tarde delante de un folio y que he escrito 3 líneas y que además las he borrado. Le he dado a la tecla y las he borrado, ¿no? O las he roto, la papelera. Sobre el bloqueo es este poema, pero es una perspectiva también irónica, lúdica, un poco, bueno, con una cierta distancia, ¿no? Desdramatizando. Veneno y otras hierbas. Se murió la palabra. No encuentro consonante, ni ritmo, ni latido. No me mueve la poesía urbana ni la metafísica. Me dejan fría las metáforas, helada las sinestesias. No me excita el apóstrofe, la jactanciosa lumbre de sus sílabas. No sufro por el asíndetón. El silencio, fragmentos de metralla sin el prestigio de la literatura. Me dicen que padezco una enfermedad rara. La llaman el bloqueo, una suerte de abismo. Los técnicos lo llaman depresión. Los más ingenuos, bien miedo, vanidad. Los tercos, inténtalo de nuevo. Los más felices, vente a la piscina. Los envidiosos, pues, ¿qué te creías? ¿Que iba a durar siempre? Los perplejos, otra vez Barleby. Los románticos, vuelve a mirar la luna o vuelve a enamorarte. Los taciturnos, estaba escrito. Los optimistas, ¿y qué más da? Los maestros, permanece sentada muchas horas, no intentes levantarte, no lo dudes, que acudirá a la cita. Los estúpidos, pero mira que es fácil. Los prácticos, ahora vivirás en paz. Los poetas, que la poesía iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Los astrólogos, cuando Marte descanse en el campo de Venus, volverá la palabra. Los quiromantes, la línea de la vida aparece seriamente dañada por un fino estilete. Los médicos, presenta 2 mordiscos en el lado izquierdo del corazón. El anestesista, está usted más muerta que viva. No sé qué puede hacer mi ciencia. La comadrona, sus partos han sido múltiples en los últimos años. Debe dejar que el útero descanse. Mi madre, niña, ponte a coser. El enterrador, por fin vas a descansar. El cura, propósito de enmienda, propósito de enmienda. El hereje, oh tú poesía que estás en los cielos, no me dejes caer en la tentación de olvidarte. El inocente, ¿por qué me has abandonado? El ebrio, ja. Ante tanta opinión y tan experta, nil obsta. Gracias. Bueno, y termino porque tienen que hablar mis compañeras y no quiero yo pasarme de
de mi tiempo y ya vamos justo. Entonces voy a terminar con 2 poemas que digo que son inéditos, pero que van a dejar de serlo ya. Los presentamos el día 6 en una antología de poetas andaluces y me pidieron inéditos y bueno, hay más, pero estos son los 2 que yo he rescatado para leeros. El primero de ellos se titula Círculo vicioso. Yo estoy leyendo mucho ahora novela distópica, me apetece, no solo leo poesía, yo leo fantasy, yo leo ciencia ficción, yo leo distopía, yo leo todo lo que me apetece. Porque leer es eso. Yo le digo a mis alumnos, pero no leáis por obligación, leer por placer. ¿Qué pasa? ¿Que no os gusta el libro? Pues otro, pues será por libro. Entonces, por el placer de la lectura, de eso es de lo que me gusta hablar. Cuando voy a institutos que me llaman para hacer una lectura de poesía, yo a los alumnos siempre les digo, si no disfrutáis leyendo otro libro, no pasa nada porque se abandona un libro. A mi hijo le dije el otro día, oye, este libro es muy pesado, pero empieza a estar interesante en tal página, sáltate tal capítulo y tal capítulo. Oye, que si yo quiero a mi hijo, ¿por qué lo voy a machacar? Pobrecito, si yo ya me he leído el libro y ya sé dónde hay un rollo y además yo conozco al tío y sé que eso no le va a gustar, sáltatelo, no seas tonto. Pero no te pierdas hasta el capítulo, que es donde está lo bueno. ¿Y por qué no? No sé, yo leo así de todas maneras. Claro, Cortázar. Aquí hay un poema dedicado a Cortázar, que no lo he leído, pero ya tampoco. Este poema, Círculo vicioso, hace referencia a estos modelos de distopía que ahora están tan presentes en la literatura y que a mí me gusta leer también. Después de darle muerte, se fue al cine. Lo dejó boca arriba sobre un charco de sangre. Apenas respiraba, pero eran ya cadáver sus ojos amarillos. Habían copulado sobre la mesa del laboratorio entre un compás de cables fluorescentes. Su corazón latió por un instante con el fulgor de todas las estrellas. En la sala, la historia de un autómata que se enamora de un ingeniero japonés y que antes de que acabe la película lo mata y se va al cine. Bueno, y termino ya. Lo que os voy a leer es un soneto también, pero está deconstruido. O sea, yo primero escribí el soneto y luego lo corté en lonchas, ¿no? Y digo en lonchas porque es un soneto que se llama Jamón. Aquí hay estudiantes y me encanta trabajar siempre con estudiantes de arquitectura. Bueno, pues lo digo porque ustedes saben que no solamente están visitando Europa de Erasmus, sino que Europa es un lugar al que hay que volver, muchas veces a buscar trabajo, ¿no? Entonces, mi hijo mayor está viviendo ya fuera en Berlín y nos pidió que le enviáramos jamón, cosa muy normal cuando los hijos se van fuera, ¿no? Entonces uno pues le envía sus cosas y tal. Y nos dijo, oye, mandadme un paquetillo con jamón y tal, bueno. Y a mí se me ocurrió, jamás le he escrito un poema a mis hijos, jamás, porque creo que tengo esa idea de que, no sé, desde hace mucho tiempo parecía que las mujeres en el siglo XIX, cuando escribían, tenían que escribir hablando de la familia y quizás con ese tema, pues yo no he escrito nunca poemas familiares ni dedicados a mis hijos, pero esto es otra cosa. Tengo un poema humorístico, pero es serio en el fondo, ¿eh? Entonces dije, pues le voy a escribir un poema a mi hijo, lo titulé Jamón, y luego lo cogimos... bajamos de internet una foto de jamón, de un plato de jamón cortado en loncha, lo pasamos por la fotocopiadora y metimos también el poema. Y entonces se lo enviamos con las lonchas de jamón plastificadas, pues el poema plastificado. Y lo tiene, yo he estado no hace mucho en su piso allí en Berlín y lo tienen pinchado en la pared. Entonces, es un poema que narra el drama, porque aunque ustedes ven que parece que estoy banalizando, lo que estoy es dando un punto de inflexión humorístico a lo que me parece que es el drama nuestro, de nuestros jóvenes, de que tengan que salir fuera a buscar trabajo, no porque lo deseen, sino porque no se le está ofreciendo aquí. Entonces, este es el poema sobre esa nueva emigración del siglo XXI, ¿no? Para nosotros. Jamón. Está dedicado a José Miguel y Charo cómplices, que eran los receptores del jamón. Los comedores. Hasta el frío alemán que anima el viento, te enviamos viandas desde España. Ibérico jamón que con su aliento, ¿a quién no maravilla y desengaña? Sé que Weisburg y Brecel
son sustento en tu dieta, adobados con gran caña. Mas lágrimas sacuden increciendo cuando recuerdas del jamón la maña. Oh patria, que a tus hijos más formados los expulsas allende cual quincalla, en breves mini-jobs desesperados. Podrán no perdonarte esta batalla, mas han de recordar emocionados. El jamón ni se olvida ni se calla. Muchas gracias.